Bueno, voy a continuar aquí. Estoy tejiendo el vestido, uniéndole carpetitas hexagonales en lo que es la parte de abajo que corresponde a lo largo. Entonces voy a hacer una pausa para poderles realizar este video en el cual voy a indicarles para las personas que están realizando el vestido y para las personas que desean hacerle un bordecito al cuello. El cuello, yo les dije que, perdón, yo les comenté que conforme van tejiendo su vestido y van uniendo carpetas hacia abajo, hacia lo largo, es importante que ustedes se lo vayan midiendo, se lo vayan probando para que vean hasta dónde les llega, hasta dónde desean ustedes seguir uniendo más carpetas hacia abajo a lo largo. Y es importante ir checando eso, ¿sí? Pero también nos vamos a dar cuenta que en la parte de arriba, que es el cuello, ¿sí? Todo lo que es la orilla del cuello, pues no lo vamos a dejar así, le vamos a poner un bordecito. Si ustedes quieren dejarlo así, porque a lo mejor el vestido lo quieren para una salida de playa, para que esté las personas que les gusta este tipo de prendas escotadito, en fin, entonces lo quieren así y lo quieren dejar así, bueno, pues se puede quedar así. Si no, la opción pues es de que le pongan un borde, ¿no? Yo voy a continuar tejiendo con el gancho con el cual estoy haciendo las carpetas, que es el mismo, es un gancho de aluminio del número 3, y voy a continuar obviamente con mi hilo cristal, con el que he estado tejiendo todo el cuerpo o la estructura del vestido. Entonces aquí nada más miren, aquí en esta parte, por ejemplo, en esta piñita de adelante, puede ser de adelante o de atrás, ¿sí? Aquí voy a ingresar mi gancho y aquí voy a jalar la hebra para anudar aquí. Aquí voy a hacer un nudo. Mejor lo voy a hacer aquí, donde están las piñas, donde está esta unión de piñas. Entre esta unión de piñas, aquí en este espacio, yo voy a jalar la hebra y aquí es a donde voy a hacer unos nudos. Que como siempre les digo, cada vez que ustedes anuden su hebra, refuércenlas por favor con 2 o 3 nuditos bien, pero bien súper apretados, ¿sí? Para que no se desteja la labor que van a hacer. Aquí entonces ya anudé esta hebra, se va a ir perdiendo conforme voy tejiendo, ¿sí? Y aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas, ¿sí? 3 cadenas que hacen un primer macizo y voy a hacer 1, 2 cadenas de separación. Vamos a ver cuántas le metemos. Yo creo que 3 cadenas de separación, ¿sí? Ah, pero necesito perder esa hebra. Entonces voy a empezar otra vez para que vean cómo voy perdiendo esta hebra que acabo de anudar aquí para poder hacer el borde o la orillita del cuello, ¿sí? Entonces aquí ya hice mis nudos, ahora voy a meter el gancho, voy a jalar la hebra, ¿sí? Y esta hebra la voy a ir perdiendo conforme voy tejiendo. Entonces hago 1, 2, 3 cadenas que hacen un primer macizo, 1, 2, 3 cadenas de separación, monto mi gancho y en este espacio, después de los puntos Q que están aquí, ¿sí? En este espacio yo voy a hacer un macizo igual que en las carpetitas o hexágonos, nada más macizos de 2 sacadas, 1 y 2, ¿sí? Y va a quedar así, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2, 3 cadenas de separación. ¿Se fijan cómo voy perdiendo la hebra? ¿Sí? Y en el siguiente espacio, que es este, yo voy a hacer un macizo igual aquí de 2 sacadas. Ahí está, ¿sí? Aquí voy a perder esta hebra. 1,
2 y 3 cadenas, monto mi gancho y en el siguiente espacio, que es este, yo voy a hacer un macizo, ¿sí? Miren, así va quedando, ¿sí? Y continúo con 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y entre el punto pup y este abanico aquí yo voy a hacer un macizo nada más, ¿sí? 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, monto y ahora aquí en donde está, ¿sí?, la unión de este abanico y estos macizos, aquí en este espacio, aquí yo voy a hacer un macizo. 3 cadenas, monto mi gancho y ahora me voy a pasar a este espacio, aquí voy a hacer un macizo. 3 cadenas, monto y en este espacio otro macizo. 3 cadenas, monto y en este espacio un macizo. Miren cómo va quedando aquí, ¿sí? Cómo va quedando ahí, se ve, ¿sí? Y continúo con 1, 2, 3 cadenas, monto mi gancho y ahora aquí entre estos puntos pup y estos puntos pup, aquí está la unión, aquí voy a ingresar el gancho y voy a hacer un macizo. Ahí está, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas, monto y ahora en este espacio un macizo. 1, 2, 3 cadenas, monto y en este espacio un macizo. 1, 2, 3 cadenas y en este espacio aquí un macizo. 3 cadenas, ¿sí? Y entre el punto pup y este abanico, aquí en medio voy a hacer un macizo, 3 cadenas, ¿sí? Y aquí entre el abanico y estos puntos, aquí en medio en este espacio, hago un macizo, 3 cadenas y en el siguiente espacio aquí un macizo, 3 cadenas y en este espacio un macizo, 3 cadenas y en este espacio un macizo, 3 cadenas y entre estos puntos pup y estos puntos pup estuvo aquí esta unión, aquí está, aquí voy a hacer un macizo, ¿sí? Miren, ¿sí? 3 cadenas, monto y en este espacio voy a hacer un macizo, 3 cadenas y en este espacio un macizo, 1, 2, 3 cadenas, monto y en este espacio un macizo, 1, 2, 3 cadenas entre este punto pup y este abanico, aquí en este espacio un macizo, 3 cadenas y aquí, ¿sí?, entre el abanico y estos puntos, aquí en este espacio, aquí hago un macizo, 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio un macizo. Aquí hay un pelito. Tres cadenas y en el siguiente espacio aquí un macizo, 1, 2, 3 cadenas y en el siguiente espacio un macizo, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas y entre estos puntos pup y estos puntos pup, aquí es en la unión, aquí un macizo, 3 cadenas y en este espacio un macizo, 3 cadenas y en el siguiente espacio un macizo, 3 cadenas y en el siguiente espacio un macizo, 3 cadenas y entre este punto pup y el abanico aquí un macizo, 3 cadenas y ahora aquí
entre el abanico y estos, aquí en este espacio, un macizo, 3 cadenas, y en el siguiente espacio un macizo, 3 cadenas, y en el siguiente espacio un macizo, 3 cadenas, y en este espacio un macizo, 1, 2, 3 cadenas, y ahora entre estos puntos pup y estos puntos pup que tengo del otro lado, aquí un macizo, 3 cadenas, y en el siguiente espacio un macizo, 3 cadenas, y en este espacio un macizo, 3 cadenas, y en el siguiente espacio un macizo, 3 cadenas, entre este punto pup y este abanico aquí en medio un macizo, 3 cadenas, y entre este abanico y estos aquí en este espacio un macizo, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas, y en el siguiente espacio un macizo. Entonces lo que estoy haciendo pues es hacer estos puntos que están dando vuelta a todo el contorno, toda la orillita del cuello, ¿sí? Tres cadenas, 1, 2, 3, y en este espacio un macizo, 3 cadenas, y en el siguiente espacio un macizo, 3 cadenas, y aquí entre estos puntos pup y estos puntos pup aquí un macizo, 3 cadenas, y en este espacio un macizo, 3 cadenas, y en este espacio un macizo, 3 cadenas, y en este espacio un macizo, 3 cadenas, y aquí entre el punto pup y este abanico un macizo, 3 cadenas, ¿sí? En este abanico y estos puntos aquí en medio un macizo, 3 cadenas, y ahora en este espacio un macizo, 3 cadenas, y en este espacio un macizo, 3 cadenas, y en el siguiente espacio que es este, aquí un macizo, 3 cadenas, y aquí ya llegué al término de esta vuelta, ¿sí? Y aquí inicié con esta serie de cadenas que corresponden al primer macizo. Entonces aquí nada más cuento 1, 2, 3, y en la tercera cadenita ingreso el gancho y hago un deslizado para cerrar esta vuelta, esta primer vuelta de orillita o bordecito del cuello, ¿sí? Aquí ya terminé esta vuelta y ahora voy a iniciar la segunda vuelta, ¿sí? Para esta segunda vuelta aquí mismo voy a levantar 1, 2, 3 cadenas, que es un macizo, monto, y en este mismo punto aquí yo voy a hacer un macizo, y entonces voy a tener 2 sobre el macizo de la vuelta anterior, que es este, ¿sí? Y voy a hacer 1, 2 cadenas, ¿sí? Ahora nada más voy a trabajar 2 cadenas, ¿sí? Y en cada macizo de la vuelta anterior voy a hacer 2 macizos, ¿sí? Entonces aquí sobre este hago 2 macizos, 2 cadenas, y sobre el macizo de la vuelta anterior aquí voy a hacer 2 macizos, 1 y 2. Ahí está, 2 cadenitas, monto, y en el siguiente macizo voy a hacer 2 macizos, ¿sí? Y miren, les debe de quedar así. Estos de abajo son los macizos de la vuelta anterior. Entonces en esta segunda vuelta yo voy a hacer 2 macizos sobre el macizo que tengo abajo, que es de la vuelta anterior, con 2 cadenitas de separación,
y en el siguiente macizo voy a hacer 2 macizos. Ahí está, 1 y 2. 2 cadenas y en el siguiente macizo 2 macizos, ¿sí? 2 cadenitas y en el siguiente macizo 2 macizos, 2 cadenas y en el siguiente macizo 2 macizos, 2 cadenas y en el siguiente macizo 2 macizos aquí, 2 cadenas y en el siguiente macizo 2 macizos, y así me voy a ir toda la vuelta hasta terminar repitiendo este mismo proceso. Voy a hacer 2 macizos sobre el macizo que tengo abajo, ¿sí? Y voy a hacer siempre 2 cadenitas de separación y continúo con los siguientes 2 macizos, 2 cadenas y 2 macizos, ¿sí? Así. Entonces mi bordecito va a ir así, ¿sí? Esta es la segunda vuelta, donde estoy haciendo 2 macizos. Aquí está. 2 macizos, 2 cadenas y en el siguiente 2 macizos, ¿sí? Cada vez que se introduce el gancho en el macizo de abajo, vamos a procurar que introducirlo sobre el macizo aquí, pero vamos a introducirlo que quede en medio del macizo, ¿sí? Porque si ustedes hacen esto de introducirlo aquí a un ladito, ¿sí? Les va a quedar esta apertura, este hoyo muy abierto. Entonces ustedes van a introducir el gancho en medio agarrando, esta hebra es una, entonces yo voy a agarrar las 2 hebras aquí para que me quede exactamente en medio del macizo de abajo, ¿sí? Y la apertura o el hoyito donde yo estoy haciendo los 2 macizos no me quede tan abierto, ¿sí? Y me quede además parejo, me quede arriba, exactamente arriba o encima de este macizo me deben de quedar los 2 que yo estoy haciendo de esta segunda vuelta, ¿sí? Y al terminarlos siempre van a ser 2 cadenas de separación y en el siguiente macizo yo voy a introducir aquí el gancho igual aquí, ¿sí? En medio, exactamente en medio, ¿sí? Porque les digo esto porque muchas veces cuando se está tejiendo macizo sobre macizo, y yo lo hago mucho, pero en este caso como estoy haciendo macizos para el contorno de un cuello, digo, en este caso es el vestido, pero sea de la prenda que sea, si yo meto el gancho aquí, en esta parte, aquí donde se ve el orificio, aquí luego se ve, ¿sí? Introduzco el gancho así, miren, vean cómo queda un orificio demasiado grande, ¿sí? Entonces, se trata de evitar eso. Más que nada es por estética, ¿no? Porque, les repito, estoy haciendo un borde de un cuello y pues todo el cuello es muy visto, o sea, tiene mucha vista. Entonces, para evitar que se vea tan abierto ese orificio, por eso es aquí donde está este macizo, yo voy a tratar de agarrar estas 2 hebras, esta que está aquí y esta que está aquí, para que el gancho introducirlo exactamente en medio del macizo que está abajo. No va a costar trabajo porque se supone que no estoy trabajando ni de una manera apretada ni de una manera forzada, precisamente para que el gancho pueda introducirse con facilidad, ¿sí? Entonces vamos a procurar no tejer tan apretado para que no cueste trabajo y no se estén peleando con los puntos o con el gancho y de que no quiere entrar o sí quiere entrar o no. Entonces es importante eso. Este tipo de detalles se hacen para, como en este caso, bordes u orillas que son para cuellos de cualquier prenda.
sean vestidos, blusas, chalecos, cualquier prenda que sea, ¿sí? Siempre traten de que si son bordes de cuello o si son orillitas de cuello, agarrar así el punto para que los orificios no, miren, no se vean tan grandes. Aquí se ve de una manera correcta cómo se está introduciendo exactamente en medio del macizo que yo tengo aquí, que es el que está abajo, ¿sí? Que corresponde a la vuelta anterior. Entonces aquí si yo agarro bien y meto bien el gancho, contando me van a quedar 2 hebras de este lado y 2 del macizo que tengo aquí abajo, me van a quedar 2 hebras de este lado y 2 hebras de este lado, ¿sí? Y en medio yo voy a tener los puntos que estoy haciendo, que en este caso son macizos. Aquí están exactamente en medio. Entonces, ese es el cuidado, ese es el tipo de detalles que se debe de tener cuidado para que no queden orificios grandes al momento de estar haciendo. Yo si por ejemplo aquí introduzco el gancho, miren, aquí voy a hacer uno y luego hago el otro. Entonces para empezar me va a quedar a un lado y se va a ver, ¿sí? Ya se ve diferente. Este se ve diferente a este. Este es a donde quedó en medio y este es a donde quedó aquí a un lado. Y aparte, este orificio ya quedó más grande, quedó muy abierto. ¿Sí? Y entonces cada vez que la prenda sea utilizada o sea usada, pues se va a ir abriendo este punto cada vez más. Entonces para evitar eso precisamente es que yo voy a agarrar las 2 hebras, hacerlas a un ladito aquí. Miren, esta quedó, aquí es una y la que sigue esta, aquí. Yo voy a introducir aquí el gancho y voy a hacer aquí exactamente aquí en medio los 2 macizos de esta vuelta. ¿Sí? Y así ya se va a ver parejo. ¿Sí? Estos 2 macizos que yo tengo aquí arriba se van a ver exactamente aquí, encima y en medio del que yo tengo abajo. Y entonces toda la vuelta es lo mismo, es estar repitiendo este proceso. Son 2 macizos y 2 cadenas. Y los 2 macizos deben de quedar en medio o sobre el macizo que tengo abajo. ¿Sí? Ahí está. Aquí hago 2, son 2 cadenas y me paso al otro, al siguiente, donde hago lo mismo. Aquí voy a hacer 2 con 2 cadenas y me paso al otro, donde hago lo mismo. ¿Sí? Ahí está. Si no les queda así, es que lo están haciendo mal y entonces van a tener que repetirlo, porque sí se debe de quedar exactamente en medio, ¿sí? Para que se vea bien. Y los puntos, sobre todo con el uso, no se vayan abriendo, no se hagan unos orificios cada vez más grandes. Dos cadenas y me paso al otro y hago lo mismo. Y otra vez. Esta es la secuencia que se repite durante toda la vuelta. En cada macizo son 2 y 2 cadenas. Y otra vez me paso al otro o al siguiente, aquí está, y hago lo mismo, hago 2 macizos, mis 2 cadenas y me paso al otro y repito lo mismo. Dos cadenas y dos macizos, 2 cadenas, dos macizos, 2 cadenas,
2 macizos, 2 cadenas, dos cadenas, y son macizos de 2 sacadas, ¿sí? Igual que se trabajaron las carpetas o los hexágonos, macizos nada más de 2 sacadas. Dos cadenas, dos macizos, dos cadenas y dos macizos. Ahí está, ¿sí? Dos cadenitas, y dos macizos, dos cadenas y dos macizos. Y aquí yo continúo con la vuelta hasta terminar, ¿sí? Dos cadenitas y dos macizos, dos cadenas dos macizos, dos cadenas, 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 y dos cadenas. Aquí ya llegué al término de la vuelta. Aquí están los dos macizos con los que inicié esta vuelta, y entonces aquí en estas cadenitas que yo tengo aquí, que fue el primer macizo que hice de la vuelta, aquí voy a contar 1, 2, 3 cadenas, y en la tercera cadena voy a introducir el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Así, voy a apretar bien para que se una y ya terminé la segunda vuelta, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer sobre este mismo punto de los macizos de abajo, voy a hacer 3 cadenas, monto, y en el siguiente espacio aquí voy a hacer otro macizo, ¿sí? Así, para que me quede estos dos macizos así. Y ahora, en lugar de hacer 2 cadenas de separación, nada más voy a hacer una cadena, monto, y en medio de estos dos, ¿sí? Aquí voy a hacer 2 macizos, una cadena,
y en medio de estos dos hago dos macizos, una cadena, y en medio de los dos macizos voy a hacer dos macizos, ¿sí? Así. Y nada más voy a hacer una cadena de separación. En la vuelta anterior fueron dos cadenas. En esta vuelta nada más va a ser una cadena de separación. Y en medio de los dos macizos, ahí mismo, voy a hacer estos dos macizos aquí arriba. Una cadena de separación y en medio de los dos macizos, dos aquí arriba, ¿sí? Para que me quede así. Una cadenita y aquí hago dos macizos, una cadena y en medio aquí voy a hacer dos macizos, una cadena y dos macizos, una cadena y aquí en medio dos macizos, una cadena y dos macizos, una cadena y dos macizos, ¿sí? Una cadena y dos macizos, una cadena y aquí en medio de estos dos macizos, una cadena y otra vez, y así. Esta es la secuencia que se repite en esta tercera vuelta del borde u orilla del cuello. Entonces toda la vuelta es repetir dos macizos sobre los macizos que tengo aquí abajo y en medio, ¿sí? Una cadena y me paso al otro y hago lo mismo. Esa es toda la vuelta, y así toda la vuelta hasta terminar. Y otra vez una cadenita y aquí así. Una cadena y aquí en medio dos macizos, una cadena y en medio dos macizos, una cadena y en medio aquí dos macizos, una cadena y dos macizos, ¿sí? Y otra vez una cadena y dos macizos, una cadena dos macizos, una cadena y dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, dos macizos, una cadena, así. Entonces esta es la secuencia que se repite durante toda esta vuelta, y esta es la vuelta número 3 que corresponde al borde u orilla del cuello. Aquí, si alguien quisiera agregar más vueltas, porque a lo mejor lo quieren más cerrado, se pueden agregar dos vueltas más
una o dos vueltas más con el mismo proceso, que son los dos macizos, una cadena, ¿sí? Entonces ahí sí ya depende del gusto de cada quien, de cómo lo quieran tan cerrado o de cuánto ha cerrado hasta ahorita con estas 3 vueltas. Pero si lo quisieran que por ejemplo, que fuera un poquito más cerrado, que no quedara tan abierto, pueden hacer una o dos vueltas más con el mismo proceso de 2 macizos, una cadena. Yo nada más lo voy a hacer con tres vueltas, con estas 3 vueltas, nada más. Entonces yo hasta que termine esta vuelta ya voy a cortar, anudar mi hilo y cortarlo. Por eso es importante, como les mencioné hace unos minutos, hace un momento les mencioné que es importante que conforme lo vayan tejiendo, ustedes se lo van probando, se lo van midiendo para que vean cómo va quedando. Si ustedes quieren agregarle otra vueltita más u otras 2, lo pueden hacer. Pero es importante que primero se lo midan y vean cómo se ve el cuello, ¿sí? Y si quieren agregarle o dejarlo así nada más, con estas 3 vueltas, pues adelante, ¿no? Esto ya es al gusto de cada quien. De todos modos, como es vestido, pues no lleva un cuello así tan abierto, porque es un vestido que no es muy cerrado. Entonces, pues el cuello no va a quedar así tampoco tan cerrado. Entonces, nada más es hacerle ese borde, ese detalle, ¿sí? Bueno, entonces este proceso se repite durante toda la vuelta hasta terminar. Les comento que dependiendo del largo del vestido que ustedes están tejiendo, tejiendo carpetas y agregándoselas al vestido, ahí sí ya depende del largo de cada quien cómo van a querer el vestido, ¿sí? Lo único que ya nos va a hacer falta por explicar es que al terminar el largo deseado, en la orilla, en la parte de abajo, también hay que agregar una orillita o un bordecito final ya para rematar toda la hechura del vestido, y ya con eso tendríamos toda la explicación completa del vestido, ¿sí? Entonces, pero para eso yo necesito, para poderles explicar cómo es esa orillita, necesito yo terminar mi largo de vestido para que yo pueda indicarles cómo va a quedar en la parte de abajo esa orillita, y ya con eso se terminaría la explicación de este vestido. Miren, aquí ya llegué al final de esta vuelta y voy a contar igual que en las anteriores vueltas: 1, 2, 3. En la tercera cadena yo voy a ingresar mi gancho y hago un punto deslizado. Aquí aprieto bien, hago una cadenita nada más aquí, súper apretada, y voy a cortar mi hebra porque ya terminé las 3 vueltas que yo necesito para el bordecito del cuello, ¿sí? Y con esto yo aquí ya corté y ahora voy a hacer mis nuditos. Ay, debí de haberlo cortado más grande, pero bueno, ya. Pues así va a quedar, ¿no? Se corta un poco más grande porque miren, en la parte por dentro, o sea, por el revés del vestido, ¿sí? Vamos aquí a introducir el gancho, por ejemplo, aquí en esta parte, y esta hebra yo la voy a jalar hacia acá, hacia el centro, ¿sí? Lo más que se pueda, ¿sí? Hasta acá, y luego la jalo por acá, así, ¿sí? Es que la corté muy chiquita.
Se necesita un poquito más grande para que pueda yo hacer otros nuditos aquí. Esta parte yo ya siempre se las he indicado en otros proyectos de cómo rematar y cómo perder la hebra. Entonces, pero miren, aquí corté el hilo muy pequeño y ahora me va a costar trabajo así. ¿Sí? ¿Vieron? Entonces estaba aquí por el derecho y lo pasé la hebra para atrás o para el revés del vestido, ¿sí? Y aquí es a donde se supone que debo de hacer un nudo. Entonces miren, aquí para las personas que corten tan chiquito, les voy a enseñar este truco. Miren, nuevamente aquí le pongo la hebra y voy a unir aquí. Esto hago yo cuando de repente, como ahorita se me pasa el cortar la hebra tan chiquita, cuando la necesitaba un poquito más grandecita. Entonces, como se me fue así y la corté muy pequeña, entonces vuelvo a anudar la hebra de mi madeja de hilo, ¿sí? Y vuelvo a hacer aquí los nudos. Eso sí, los aprieto bien, ¿sí? Miren, ya quedó así, bien apretadito, así bien reforzado, ¿sí? Y ahora sí voy a cortar por acá, hasta acá. Como dicen, más vale que sobre y no que falte. Sí, entonces aquí nuevamente voy a introducir el gancho por este y sigo por la parte del revés, ¿eh? Estas hebras se pierden por la parte del revés, ¿sí? De la prenda o en este caso el vestido, ¿sí? Entonces miren, yo sigo pasando estas hebras hacia atrás, lo más que se pueda hacia el centro o hacia abajo de la prenda, ¿sí? Entonces aquí, miren, aquí con el gancho nada más voy pasando las hebras así y aquí en este punto aquí jalo y hago un nudo así, eso es, ¿sí? Y aquí voy a hacer un nudo, esto es una forma de rematar todos los proyectos o todas las prendas que ustedes hagan tejidas, ¿sí? Es una forma de asegurarnos de que va a quedar muy bien reforzados esos nudos de remate y no se nos va a deshacer nuestra labor o nuestro trabajo. Ahí está. Ya corto el sobrante, ¿sí? Y esto como está por la parte del revés, obviamente por la parte del derecho. Pues no, miren, aquí está el derecho, no se ve, no se va a ver, ¿sí? Si acaso esta hebrita, pero si está muy larga, la cortamos y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, este bordecito del cuello que acabo de mostrarles quedó de 1, 2 y 3 vueltas, nada más. Y ustedes cuando terminen esas 3 vueltas agarran y se lo miden, se lo ponen para que vean en el espejo cómo se les ve este bordecito, ¿sí? Y si lo quisieran un poquito más altito o más anchito, pues le meten 1 o 2 vueltas más y ya con eso es suficiente, ¿sí? Y ya con esto les repito lo que faltaría para explicar este vestido, pues es seguir, yo en mi caso, seguir tejiéndoles hexágonos o carpetas para seguir uniendo hacia abajo porque lo quiero un poquito más largo, ¿sí? Entonces necesito tejer otra vuelta de carpetas, ¿eh? Y una vez que ya tengo el largo deseado, ahora sí, les voy a indicar por último cuál va a ser la orilla o el borde final de todo el contorno de la parte de abajo del vestido. Eso es lo que vamos a tener pendiente. Pero necesito tener yo terminado mi largo de vestido, ¿sí? Así es que, pues yo las invito a que continuemos con este proyecto, a que ustedes realicen su vestido, les va a quedar hermoso, precioso. No sé si ya vieron las fotos, las invito a que entren a la comunidad. Hay un espacio ahí en el canal que dice comunidad, ahí subí 2 fotografías de lo que se lleva de avance de este vestido, ¿sí? Para que lo vean, que está quedando precioso. Queda divino, divino el vestido, ¿sí? Entonces, háganlo, compartan los videos, suscríbanse al canal. Tenemos muchos más proyectos que vamos a hacer y que los vamos a llevar a cabo,
¿sí? Entonces las invito a que se suscriban, a que compartan, a que comenten, a que me transmitan sus dudas, preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran. Y que le den like al video si les gustó. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con los avances de este vestido y con los detalles finales. Me despido, los quiero mucho, les mando un abrazo y bendiciones. Bye.